¿Quiénes eran los israelitas? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué ocupan un lugar tan importante en la Biblia? ¿Son lo mismo que los hebreos o los judíos? Estas son preguntas que muchas personas se hacen al leer las Escrituras. A lo largo de la Biblia encontramos constantemente referencias al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a sus reyes, profetas y a la relación especial que tenían con Dios. Pero para comprender realmente la historia bíblica, es fundamental entender quiénes eran los israelitas y cuál fue su papel en el plan divino. Acompáñame en este recorrido por la historia bíblica para descubrir quiénes fueron los israelitas, cómo nacieron como pueblo y qué significado tienen para los creyentes hasta el día de hoy. El origen de los israelitas. La historia de los israelitas comienza mucho antes de que existiera una nación llamada Israel. Todo empieza con un hombre llamado Abraham. Según el libro del Génesis, Dios llamó a Abraham para que abandonara su tierra y viajara hacia una región que él le mostraría. Además, Dios le hizo una promesa extraordinaria. Le prometió que tendría una gran descendencia, que de él surgiría una nación poderosa y que por medio de esa descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y es precisamente Jacob quien ocupa un lugar clave en esta historia. Un día, después de una misteriosa lucha espiritual con un mensajero de Dios, Jacob recibió un nuevo nombre. Dios le llamó Israel. A partir de ese momento, Jacob pasó a ser conocido como Israel, y sus descendientes serían llamados israelitas. Por tanto, el nombre israelita significa literalmente descendiente de Israel, es decir, descendiente de Jacob. Los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de ellos se convirtió en el antepasado de una tribu distinta. Estas fueron las famosas 12 tribus de Israel. Sus nombres eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Con el paso del tiempo, estas tribus formarían el núcleo del pueblo israelita. Muchas de las historias más importantes del Antiguo Testamento giran alrededor de estas tribus. Una de las más conocidas es la historia de José. Sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Sin embargo, Dios utilizó aquella situación para llevar a José hasta Egipto, donde acabaría convirtiéndose en una de las personas más poderosas del reino. Gracias a él, toda su familia pudo sobrevivir durante una gran hambruna. Así fue como los descendientes de Jacob terminaron viviendo en Egipto. La esclavitud en Egipto. Con el paso de los siglos, los israelitas crecieron enormemente en número. Lo que había comenzado como una familia terminó convirtiéndose en un pueblo muy numeroso. Sin embargo, surgió un faraón que no conocía la historia de José. Este nuevo gobernante comenzó a ver a los israelitas como una amenaza. Temía que llegaran a ser demasiado poderosos. Por ello decidió someterlos a una dura esclavitud. Durante muchos años, los israelitas sufrieron trabajos forzados, opresión y maltrato. Pero Dios no los había olvidado. La Biblia nos dice que escuchó sus clamores y preparó a un hombre para liberarlos. Ese hombre fue Moisés. Moisés y el Éxodo. Moisés es una de las figuras más importantes de toda la Biblia. Dios lo escogió para enfrentarse al faraón y exigir la liberación de su pueblo. Después de las famosas 10 plagas enviadas sobre Egipto, el faraón finalmente permitió que los israelitas abandonaran el país. Este acontecimiento es conocido como el Éxodo. Miles de israelitas emprendieron un viaje hacia la tierra prometida. Durante ese trayecto ocurrió uno de los milagros más impresionantes de las Escrituras. Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pudiera cruzar. Cuando el ejército egipcio intentó perseguirlos, las aguas volvieron a cerrarse. Aquella liberación marcó para siempre la identidad del pueblo israelita. Hasta hoy sigue siendo uno de los eventos más importantes de la historia bíblica. La alianza con Dios. Después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Allí ocurrió algo fundamental. Dios estableció una alianza con ellos. Les entregó los 10 mandamientos y otras leyes que debían seguir. La idea era que Israel fuera una nación diferente a las demás. Debían reflejar la justicia, la santidad y el carácter de Dios. Los israelitas aceptaron esta alianza. Sin embargo, la historia muestra que muchas veces fueron desobedientes.
En repetidas ocasiones se alejaron de Dios y adoraron ídolos. A pesar de ello, Dios siguió mostrándoles paciencia y misericordia. Los 40 años en el desierto. Debido a su falta de confianza y obediencia, los israelitas no entraron inmediatamente en la tierra prometida. En lugar de eso, vagaron por el desierto durante 40 años. Fue un periodo de pruebas y aprendizaje. Durante ese tiempo Dios los alimentó milagrosamente con maná. También les proporcionó agua en circunstancias imposibles. Les enseñó a depender de Él cada día. Aquella generación fue desapareciendo poco a poco, y una nueva generación se preparó para entrar en la tierra que Dios había prometido a Abraham siglos antes. La conquista de Canaán. Tras la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a Josué. Bajo su dirección, los israelitas cruzaron el río Jordán y comenzaron la conquista de Canaán. La caída de Jericó es uno de los episodios más famosos de esta etapa. Según la Biblia, los muros de la ciudad cayeron después de que el pueblo obedeciera las instrucciones dadas por Dios. Poco a poco, las tribus fueron estableciéndose en diferentes regiones del territorio. Finalmente, la tierra prometida quedó repartida entre las 12 tribus de Israel. La época de los jueces. Antes de tener reyes, los israelitas fueron gobernados por líderes conocidos como jueces. Entre ellos encontramos personajes famosos como Débora, Gedeón y Sansón. Estos líderes surgían en momentos de crisis. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, sufría ataques de pueblos enemigos. Entonces clamaban a Dios por ayuda. Dios levantaba un juez para liberarlos. Después de un tiempo de paz, el ciclo volvía a repetirse. Este patrón aparece constantemente en el libro de los jueces. Los reyes de Israel. Con el tiempo, los israelitas pidieron tener un rey como las demás naciones. El primero fue Saúl. Después llegó David, quien se convirtió en el rey más famoso de Israel. David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. Además, recibió una promesa especial de Dios. Se le anunció que de su descendencia vendría un rey eterno. Los cristianos creen que esta promesa se cumplió en Jesucristo. Tras David reinó su hijo Salomón. Salomón construyó el magnífico templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro religioso del pueblo israelita. Durante su reinado, Israel alcanzó una época de gran prosperidad. La división del reino. Después de la muerte de Salomón ocurrió una gran división. Las tribus se separaron en dos reinos. El reino del norte conservó el nombre de Israel. El reino del sur pasó a llamarse Judá. Esta división debilitó al pueblo. Con el tiempo ambos reinos sufrieron invasiones extranjeras. El reino de Israel fue conquistado por los asirios. Más tarde, Judá cayó en manos de los babilonios. Muchos israelitas fueron llevados al exilio. Parecía que la historia del pueblo elegido había llegado a su fin. Pero Dios tenía otros planes. El regreso del exilio. Décadas después, los israelitas recibieron permiso para regresar a Jerusalén. Reconstruyeron el templo y comenzaron una nueva etapa. Aunque nunca recuperaron completamente el esplendor de los tiempos de David y Salomón, mantuvieron viva su identidad y su fe. Fue durante este periodo cuando muchas de las tradiciones religiosas judías tomaron la forma que conocemos hoy. ¿Israelitas, hebreos y judíos, es lo mismo? Esta es una de las preguntas más frecuentes. Los hebreos son los descendientes de Abraham en las primeras etapas de la historia bíblica. Los israelitas son los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Los judíos son principalmente los descendientes del reino de Judá, especialmente después del exilio babilónico. Aunque estos términos están relacionados, no siempre significan exactamente lo mismo. Comprender esta diferencia ayuda mucho a entender la Biblia. El papel de los israelitas en el cristianismo. Para los cristianos, los israelitas tienen una importancia enorme. A través de este pueblo Dios reveló su ley, sus profetas y gran parte de las Escrituras. Además, Jesús nació dentro del pueblo de Israel. Los apóstoles también eran israelitas. Las promesas anunciadas por los profetas encuentran su culminación en Cristo según la fe cristiana. Por ello, conocer la historia de Israel es fundamental para comprender el mensaje completo de la Biblia. Conclusión. Los israelitas no fueron simplemente un pueblo antiguo más.
Según la Biblia, fueron el pueblo con el que Dios estableció una alianza especial para llevar adelante su plan de salvación. Desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, la historia de los israelitas atraviesa prácticamente todas las páginas de las Escrituras. Su historia está llena de fe, milagros, victorias, errores, arrepentimientos y esperanza. Y aunque vivieron hace miles de años, sus experiencias siguen transmitiendo lecciones espirituales que millones de personas consideran valiosas en la actualidad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con otras personas interesadas en conocer más sobre la historia y los personajes de la Biblia. Y recuerda, para entender mejor la Biblia, primero hay que conocer a los protagonistas de su historia. Los israelitas son, sin duda, uno de los más importantes.